Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre eh, es Julio César Rodríguez. Mi matrícula es 23004447. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal. El nombre del reto es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Eh, la fecha de elaboración es el 4 de agosto del 2025. Vamos a hablar cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana. De eso es de lo que se trata este primer reto. Eh, ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Partiendo desde el punto base, se refiere a que la justicia penal siempre se ha impartido y difundido del centro hacia la periferia, es decir, a países desarrollados, países en desarrollo de occidente a oriente o de norte a sur. Esto es como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes por las condiciones reales en las que se dan los delitos. Varían de manera considerable, dejando de lado muchas inconformidades en su aplicación, por lo que después de largos años en la lucha han sufrido varias reformas desde su origen. Los análisis neorrealistas de las relaciones internacionales y análisis de elección racional en el derecho internacional señalan que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados en el que la fuerza, las amenazas u otros incentivos para así avanzar en sus propios intereses materiales. El análisis neorrealista sugiere que la difusión puede ocurrir mediante la presión del capital internacional sobre los países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial. La teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatizan la idea de que los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares en respuestas a problemas de procesos políticos, sociales o estímulos externos similares. La difusión desde la periferia en este modelo, los actores y países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales y periféricos, es decir, de países desarrollados a países en desarrollo, de occidente a oriente, de norte a sur, con resultado de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. En el caso de la difusión horizontal, semi-horizontal y desde la periferia se refiere a que las normas y leyes políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos sin participación sustancial de actores de países centrales. Los actores de países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes que traerán una reforma, y los actores de los países centrales traen entonces su promoción, su presión y sus recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar sobre las reformas. Ahora, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Eh, sobre esta política que en el sistema acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos. Estos se distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Público Fiscal, la víctima y el imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Antes de adoptar un nuevo modelo de sistema acusatorio, se aplicaban los códigos inquisitivos, que fue durante la colonia, en el que la principal legislación procesal para Hispanoamérica durante el periodo colonial fue conocido como las 7 partidas, que consistía en 7 libros
que regulaban múltiples áreas del derecho. El modelo inquisitivo fue creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas y prevaleció en Europa continental, en Hispanoamérica desde el siglo XIII al XIX. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en dos fases principales, que se llamó fase de investigación preliminar, que se nombra sumario o instrucción, y a la fase de juzgamiento y determinación de la pena, que se llamaba plenario o juicio. Ambas fases eran descritas, de hecho, como la columna vertebral del proceso penal, y era el expediente en el que la policía y el juez de instrucción recopilaban este expediente y documentaban toda la actividad procesal desde el comienzo. Declaraban registros testimoniales, periciales, que el juez evaluaba y juzgaba en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo sobre la estimación preliminar. De este modo, el juez tenía rol de investigación y juzgamiento. Durante esta época o durante esta etapa, la investigación preliminar era de naturaleza inquisitiva. Asimismo, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento determinado. Determinado el imputado no tenía derecho a estar presente durante la ejecución, más bien durante la recolección de elementos de prueba, y al conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción, además con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria, tampoco era discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito debían de iniciar el proceso penal sin considerar la gravedad del delito y las características del imputado. Finalmente, el juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y el juzgamiento. El nuevo código acusatorio contenía muchos elementos tales como el juicio oral y público, el brindarle derecho al imputado durante la investigación preliminar y poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar. Respecto a los delitos menores, se mantenía el principio de legalidad procesal y se conservaba al juez de instrucción para delitos más graves. Además, la investigación preliminar era descrita y secreta hasta la declaración del imputado ante el juez. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en Latinoamérica o en América Latina? Derivado de las reformas internas en Argentina durante las quintas jornadas del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal, identificaron al Código de Córdoba de 1939 como el modelo a seguir, seguido para un Código Procesal Penal moderno para la región. Costa Rica adoptó un nuevo Código Procesal en 1973 y en la década de 1980 un número de actores de Estados Unidos también empezaron a trabajar en el área de justicia penal en América Latina y jugaron un rol crucial en la extensión de estas reformas. En 1961 Estados Unidos lanzó la Alianza para el Progreso y estableció la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, denominada como USAID. En 1985 la USAID crea una oficina de administración de justicia para América Latina y el Caribe y comenzó a prestar asistencia a los países de Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá y Perú. Esta asistencia incluyó cursos para jueces, fiscales, oficiales de policía, asistencia técnica y manejo de casos legales y administrativos. Opinión en la que indique la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Con esto termino. La relación que existe al texto del autor Máximo Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México es que en México forma parte de un país periférico, al igual que todos los países latinoamericanos, y la reforma constitucional forma parte de todos los trabajos realizados de los países del sur en contra del modelo inquisitivo y apegado en hacer valer la defensa de los derechos del individuo. Es por ello que en México se tuvo la necesidad de adoptar el modelo del sistema acusatorio para hacer valer los derechos humanos. Gracias
por este momento y les agradezco el haberme escuchado. Hasta luego.